Vuelvo a mi pasado, a uno ilusorio seguramente, a la hacienda de mis abuelos. Regresar es quizá el motivo de todo viaje. Se ha huido sin saberlo para volver. Vuelvo a recuerdos de espejos y fotografías, de objetos con memoria. La memoria tal vez solo sea una manera de olvidar. El cuerpo instintivo se siente en casa de nuevo. Busco entre los muebles y las cosas, en el pasado de la historia y en las historias de los héroes. El gusto de las letras, el sabor de las palabras, el presente perpetuo de la cocina y el libro. Desempolvo fantasmas de tela y rehago lo ya hecho. El cobre de mi abuela, la tinta de mi abuelo, son los puentes entre los tiempos. La tierra, refugio al borde del mar, su aspereza y sus frutos, los elementos, la simpleza. Vuelvo a mi pasado, a los alimentos terrenales. Hacienda San Cristóbal Polaxtla, Puebla, 24 de octubre. Un péndulo trunco es la historia de Antonio López de Santa Anna, un vaivén estático. De la caída de Iturbide a la intervención norteamericana, 11 fueron las presidencias del que aceptó llamarse Su Alteza Serenísima, del que prefería hacerse violentamente con el poder a quedarse con él. El 15 uñas, le habrán dicho sus detractores cuando dio funerales con pompa y boato a su pierna perdida en la batalla. Así, picaresco, oportunista y paródico, fue Santa Anna. Así lo describe Enrique Serna en las páginas de una novela indeleble que ya tiene varios años, como uno de los protagonistas indiscutibles de la primera mitad del siglo XIX mexicano. Y tal como si estuviésemos en una de sus haciendas veracruzanas, la de Manga de Clavo, guisaremos ancas de rana en adobo y nos imaginaremos ese péndulo estático, ese vaivén trunco de huir del poder sin querer otra cosa que el poder. Hola Enrique, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto. Pues no será manga de clavo, pero No, bienvenido a la cena. jacal. Un jacalito para que guisemos y platiquemos acerca de Santa Anna. Llegas a él después de trabajar en la televisión, de estar ayudando en la creación de guiones y en el trabajo televisivo. ¿Cómo llegas a este personaje que está en el folclore de todos los mexicanos y muchas veces novelado antes del Seductor de la Patria? Bueno, a mí, mi interés por Santa Anna empezó cuando leí su autobiografía, ¿no? Que es Mi historia militar y política, que es una autobiografía que él escribió en las Bahamas, cuando Benito Juárez acababa de excluirlo de una amnistía que había concedido a todos los militares que lucharon a favor de la intervención francesa. En esta autobiografía él llama, por ejemplo, a Benito Juárez boa constrictora del Senegal, ¿no? Es buenísimo. Pero es una autobiografía muy decepcionante porque está llena de lagunas, ¿no? En parte porque Santa Anna ya estaba viejo y no se acordaba de algunas cosas, y en parte, sobre todo, porque no quería acordarse de muchas otras. Y entonces yo cuando leí pensé, bueno, ¿y cómo hubiera sido una autobiografía en la que Santa Anna se defendiera cínica y lúcidamente ante la posteridad? ¿Cómo se forma entonces militarmente Santa Anna? ¿Cómo surge a la vida pública? Bueno, Santa Anna se forma como cadete dentro de las filas del ejército realista, ¿no? Combatiendo a los insurgentes a los principios de la guerra de la independencia. Va ascendiendo porque se muestra como un militar ambicioso, hábil para las relaciones públicas. Tiene un periodo que es muy importante en los pueblos jarochos, porque él queda como comandante de una zona y en esa zona empieza a desarrollar el arte de gobernar, ¿sí? Empieza a enriquecerse, pero logra que haya cierto desarrollo económico en la región jarocha, ¿no?
Y entonces se va convirtiendo en un personaje importante dentro de la provincia de Veracruz, ¿no? Llega así a ser general, ¿no? Y durante toda la guerra de independencia él está en el bando de los realistas, solo hasta el último momento, cuando ya el ejército trigarante ha avanzado mucho, él se pasa de bando. Se pasa, y ese es el primer acto de oportunismo político de su carrera. Y obviamente se pasa con Iturbide. Está cerca de Iturbide en el periodo del... Está cerca de Iturbide, se convierte en un adulador de él. Incluso cuando es la coronación de Iturbide aquí en México, él intenta conquistar a la hermana, a la tía de Iturbide, Nicolasa. Iturbide monta en cólera, ¿no? Lo despacha de regreso a Veracruz. Y entonces cuando él ya regresa a Veracruz empieza a conspirar, ¿no? En contra de Iturbide y aliarse con un antiguo enemigo suyo, que había sido Guadalupe Victoria. Y porque entonces tienen el pretexto ideal, ¿no? Finalmente Iturbide disuelve al Congreso. Esa es la demanda de Victoria y de Santana. Iturbide no había cumplido sus ambiciones políticas, ¿no? Había nombrado comandantes de la Plaza de Veracruz a enemigos suyos y lo tenía relegado, ¿no? A un segundo término. Y esto obviamente para el ego de Santana fue tremendo, insoportable. Y después, bueno, cuando derrocan a Iturbide, entonces él se convierte en un caudillo importante, aunque lo mantienen todavía en un segundo plano en la época de Guerrero, ¿no? Y luego viene el gran campanazo, que es lo que comentaba hace poco, la derrota de Isidro Barradas en Tampico, ¿no? Que ese es su primer gran triunfo. Ese es su gran triunfo, lo que lo convierte en un caudillo sumamente popular, al grado de que en aquellos años, el 11 de septiembre, que fue el aniversario de la fecha de esa batalla, se celebraba con igual o más entusiasmo que el grito de Dolores. Y de allí todavía no salta a la presidencia, todavía hay un periodo... Todavía hay un periodo de 3 años. Anastasio Bustamante, ¿no? Antes de que llegue a su primera presidencia de la República, ¿no? Y a partir de entonces empieza este juego, ¿no? Este vaivén del que hablaba. El vaivén, en una época en que había muchos otros caudillos que estaban disputando el poder, porque la gente se asombra de que Santana haya sido 11 veces presidente, pero realmente contabilizando el tiempo que estuvo en la presidencia solo estuvo 8 años. Mucho menos que Porfirio Díaz o Fidel Juárez. Castro, ¿no? O el propio Juárez. O el propio Juárez. Entonces, no estuvo tanto tiempo en el poder, ¿no? Era una época en la que había demasiada anarquía en el país como para que alguien pudiera mantenerse mucho tiempo en la presidencia. Claro. Y en estos periodos de ida y vuelta hay algunos exilios interesantísimos de Santana, ¿no? Sí, hay un exilio en La Habana, ¿no? Que ese es su primer exilio después del año 84, desde el año 44, ¿no? En donde él había tenido ya un periodo de gobierno en el que desfalcó de una manera descarada a la nación, ¿no? De esas hay constancia de que en ese tiempo adquirió muchas de las haciendas que él tenía en Veracruz. Es la época en la que él entierra solemnemente su pie en el Panteón de Santa Paula, ¿no? Con banda de guerra, los niños de las escuelas que llegaban, y él estaba conmovido hasta las lágrimas. Pero 2 años después hay un levantamiento en contra suya en el Distrito Federal, y entonces la gente llega, desentierra la pierna del Panteón de Santa Paula y la patea por las calles, ¿no? Y es ahí donde él huye de la Ciudad de México con una pequeña escolta, ¿no? Se va hacia Veracruz y llega a un pueblo que está cerca de Jalapa, Jico, que por cierto es famoso porque hacen un gran mole ahí. Y en Jico él está a punto de morir porque lo toma una comunidad indígena, lo toman prisionero y empiezan a preparar un caldero porque querían hacer tamales con la carne de Santana. Pero provincialmente... No sé, que hubieran sabido los tamales de Santana. Y después de eso él ya huye y se va al exilio a La Habana. Uno de los tantos exilios. Un exilio que fue relativamente breve, ¿no? Y que lo interrumpió él justo para regresar a México durante la Guerra del 47, que es una de las traiciones que le imputaban los liberales de ese tiempo, pero que probablemente no fue tanto una traición, sino un ardid maquiavélico para poder colarse en el país. Le da información a Mackenzie sobre la situación de la defensa mexicana a cambio de que Mackenzie lo deje entrar al país. Pero la verdad es que cuando Santana llega al país, vuelve otra vez a la presidencia apoyado por Gómez Farías, ¿sí? Él encabeza otra vez el ejército mexicano y se van a la batalla de la Angostura, una batalla que el ejército mexicano ganó. Claro. ¿Sí? Pero cuando están en la batalla de la Angostura, hacen una revuelta en contra de las
leyes anticlericales que estaba aplicando Valentín Gómez Farías en ese momento. De modo que hay una contienda interna local que pasa por alto que en ese momento teníamos la invasión norteamericana. Entonces Santana tiene que regresar a México para aplacar la rebelión de los Polcos. Claro, su manera de aplacar la rebelión de los Polcos fue destituir a Gómez Farías como vicepresidente. Diciendo usted es el culpable de estas leyes. Claro, y esto permitió que siguiera avanzando el ejército norteamericano. Pero yo creo que hay múltiples evidencias de que Santana realmente sí quiso defender el país en la guerra del 47. Lo que pasa es que él utilizó ese arreglo con Mackenzie para que le dejaran entrar al país, ¿no? Y cuando los norteamericanos ya entran, ¿qué hace Santana? ¿En dónde está Santana mientras pasa? Santana, cuando ya toman la Ciudad de México, las tropas norteamericanas, él huye a Puebla y sigue empecinado en que México siga la resistencia, ¿no? Contra otro bando del gobierno que estaba a favor de llegar a un arreglo y firmar y concederle ciertos territorios a Estados Unidos. Él se niega y abandona el país. Antes trata de huir a Oaxaca y Benito Juárez, que era gobernador de Oaxaca, le impide la entrada al estado. De ahí nace el odio feroz de Santana contra Benito Juárez, ¿sí? Entonces, no es del todo exacto históricamente que Santana le haya perdido él solo esos territorios. Esos territorios se perdieron por una negligencia colectiva. Y incluso, como dices, un bando que estaba convencido que había que cederlo y que era una manera entonces de resolver de una buena vez la intervención norteamericana. Sí, claro, que los que firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo tampoco cometieron, digamos, una irresponsabilidad histórica, porque si no hubiéramos llegado a ese acuerdo, los Estados Unidos se hubieran podido quedar con todo el país, no solamente con esos territorios. ¿Te parece, Enrique, si seguimos platicando de Santana, pero ya en la cocina y guisamos unas ancas de rana en adobo veracruzano, como si estuviéramos en manga de clavo? Ah, qué rico, vámonos. Perfecto. Qué interesante personaje, ¿no? Sí. Seguramente el general y presidente comía distinto cuando estaba en Palacio, cuando estaba en la Ciudad de México, no Palacio, y cuando ya lo hacía en cambio en sus haciendas, en el Encero o en manga de clavo, seguramente cambiaba totalmente su gastronomía y volvía a comer veracruzano. Sin duda, ¿no? Ya le hacían los platillos típicos. Nosotros vamos a hacer unas ancas de rana en adobo veracruzano. Y lo que vamos a hacer primero es tostar pimienta negra, pimienta gorda, orégano, laurel y un poco de canela. Y mientras dejamos que se tuesten las especies, te voy a pedir si me ayudas a quitarle los rabos y las semillas a una cantidad bastante generosa de chile guajillo y yo de chile pasilla. Es lo que se llama desflemar chile. Desflemar chile. En este caso, como el chile seco, vamos a quitarle las semillas si tú quieres aquí. ¿Hay alguna noticia o tú ficcionalizaste el tema gastronómico? ¿Qué comía? ¿Qué le gustaba en realidad a Santana? Uno de los platillos que le encantaba era el cerdo en manchamanteles, que es un platillo que yo nunca he podido comer, ya casi nadie lo hace. Pero tengo entendido que todavía en Veracruz lo comen bastante. Otros que le gustaban pues eran los chiles chipotles rellenos, los chiles jalapeños rellenos también, ¿no? El famoso mole de jico. Pues te tendré que invitar otra vez a hacer el manchamanteles, que realmente sí es un platillo exquisito, ¿no? Porque tiene esta parte, la salsa es agridulce, por el durazno, el mango, y obviamente con la parte picante. Y en la época colonial era de esos platos que se mezclaban, que hacías con cerdo y con pollo, pero a la misma vez. Es decir, el comensal no escogía, sino en cada plato servías un pedazo de cerdo, un pedazo de pollo y la salsa del manchamanteles. Ambos con la misma salsa. Así es. Vamos a vaciar estos chiles, el pasilla en agua hirviendo, mientras seguimos una cebolla en 4, también al agua hirviendo, y 2 dientes de ajo. Y además de estas, digamos, de esta comida veracruzana, estamos hablando de una sociedad elitista, de una sociedad que comía muy bien en la Ciudad de México, que hacía grandes banquetes, que no coincide quizá con la comida más frugal del general, ¿no? Bueno, yo creo que cuando estaba en campaña tenía que conformarse con lo que hubiera, claro. Con lo que le llevaran, ¿no? De hecho, en estas campañas como la campaña de Texas, llegaba a haber momentos de escasez un poco angustiosos, que imagino que los oficiales y los generales siempre tendrían por ahí. Eran menores, claro. Y si no, mandaban a robarse por ahí una gallina. Pero además finalmente iban con todas las familias. O
sea, no se trataba solo de alimentar a la tropa, eran estos ejércitos, como serán después los ejércitos villistas, Sí. en donde la familia completa acompaña a los soldados, yo creo que. Sí, y la función de las Suficiente. soldaderas es en muchos casos ir a conseguirles comida. Claro. Eso es algo que cuenta muy bien Francisco L. Urquizo en Tropa Vieja, ¿no? Sí, Esas exactamente. soldaderas que le dan de comer a 10 o 20 soldados una sola mujer y es la que es responsable de conseguir la Claro, comida. y de procesarla y de que cuando lleguen de la batalla puedan realimentarse y descansar. Sí. Le afectó mucho obviamente además de la pierna y del tema, digamos, casi folclórico de la pierna de Santana, ¿le afectó mucho la vida militar? Le afectó bastante y además cambió su aspecto físico, porque Yo creo que Santana, con eso es suficiente. en un Gracias. momento dado, cuando él pierde la pierna, embarnece mucho. Eso se ve mucho en los retratos de la época, ¿no? Se vuelve un hombre medio abotagado. Ya con eso. Obviamente dejó de hacer mucho del ejercicio que hacía, ¿no? Y además el muñón de la pierna nunca cerró del todo. Vamos a enharinar las ancas. Son caras esas ancas de rana. No, son baratas y además no es tan complejo conseguirlas como se piensa, aunque parezca solo una exquisitez, ¿no? Y bueno, el homenaje que estábamos haciendo con tu visita a Santana, habíamos pensado en algún momento hacer un pato enchilado, que tú mismo me has comentado, pues se usaba muchísimo del lago de Texcoco. Y finalmente decidimos pues algo más veracruzano que creo que combina muy bien con lo que hemos estado conversando. Pues una vez enharinadas procesamos el adobo, las freímos en manteca y casi estamos listos, Enrique. Venga de ahí. Perfecto. Pues en la campaña de Texas no solo perdemos Texas, sino quizá hay un gran problema con la gastronomía mexicana a partir de entonces porque nos confunden, ¿no? Hay una idea de que la cocina mexicana es la cocina tejana, ¿no? Sí, realmente han hecho una falsificación de nuestra Voy poniendo un cocina, poco de manteca. que desgraciadamente se ha hecho muy popular en el resto del mundo. A mí me asombra, por ejemplo, ver en París restaurantes Tex-Mex donde se dan nachos y porquerías por el estilo, ¿no? Burritos. Porque hay mucha gente que cree que esa es nuestra comida de verdad. Por supuesto. ¿No? Y es curioso porque ahora que estaba leyendo a Martín Luis Guzmán, cuando está en San Antonio, Texas, en la época de la Revolución, él cuenta que ahí le sirve una comida mexicana sintética, ¿no? Una desde comida entonces. mexicana demasiado colorista, demasiado, dice él, sobreactuadamente mexicana, que ya le empieza a saber a él raro, ¿no? Y ahí Estamos eran los hablando de una orígenes. época muy remota realmente para lo que ha pasado con la gastronomía. Sí, los orígenes del chili with carne y todas estas cosas, ¿no? Que ahora los gringos han vendido en el resto del mundo, haciéndolas nuestra. pasar como mexicanas, ¿no? Creo que en parte las dificultades de exportar nuestra comida es porque no se encuentran los ingredientes fuera de México, ¿no? Aunque últimamente en cualquier supermercado norteamericano puedes comprar muy buena tortilla y también muchas cosas que ya no son tortillas, siguiendo con tu argumento, los famosos wraps que vienen de la combinación de la cocina más bien Medio Oriente, pakistaní, y que se pueden rellenar de lo que sea, entonces ya de pronto vas a tomar tacos que no son tacos, ¿no? Incluso las compañías más importantes de tortilla mexicana en Estados Unidos están vendiendo mejor los wraps que la propia tortilla. Pues sí, porque son más grandes y más rendidores, ¿no? Yo creo. Así es. ¿Qué te parece si servimos un poco de adobo? Huelen riquísimo ya. Viste qué sencillo, ¿no? Con el chile pasilla, el chile guajillo, los elementos que tostamos, orégano, pimienta gorda, laurel y canela, cebolla, ajo. Bueno, creo que la dificultad es encontrar todas estas variedades de chile fuera de México, ¿no? Claro. Eso sí que es difícil. Pues ya casi estaríamos listos para irnos a comer y a seguir conversando acerca de Quince Uñas y de esta época de la vida en México, que sigue siendo una época poco conocida, poco documentada y muy satanizada. Pues sí, porque creo que hay como una actitud de cerrar los ojos. Regresamos a la mesa después de nuestro buen rato en cocina, a probar nuestras ancas de rana en adobo y a seguir platicando, conversar sobre, si te parece, Enrique, sobre el final de
de la vida de Santana, que es, como decías desde el principio, bastante trágica. Es un final patético, sin duda, ¿no? Porque él se queda ciego, ¿no? Tiene cataratas, ¿no? Está en la miseria porque los gobiernos liberales de Benito Juárez y de Lerdo habían confiscado todas sus propiedades. De hecho, una de las angustias de Dolores Tosta es que ella cree que dentro de la caja fuerte de su casa hay unas acciones de unos negocios que su marido había tenido en tiempos de su gloria, ¿no? Con los Escandón, que eran los agiotistas más importantes de la época en México. Entonces mesmeriza a Santana para tratar de arrancarle la combinación de la caja fuerte, ¿no? Pero en lugar de recordar la combinación de la caja fuerte, Santana se acuerda con una claridad enorme de muchos episodios de su vida, excepto de la combinación. En pleno ejercicio de Mesmer, ¿no? Claro, que a mí me sirvió para introducir de esa manera la novela muchos monólogos interiores, ¿no? En donde Santana se confiesa de una manera más sincera ante los lectores, haciendo un mea culpa, ¿no? Claro. Finalmente ha sido una novela histórica, una novela muy importante en este género que es la novela histórica en México, que ya tiene muchísimas ediciones y que es central para replantearnos una parte de la vida de México, no solo la vida de Santana, sino una parte de la vida del México independiente, un México muy convulso que, como decías, estaba apenas formando. Pues sí, porque la vida de Santana abarca 70 años, ¿no? Del siglo XIX, y en casi todos esos momentos él es un personaje protagónico, de manera que para esa novela había que hacer una reconstrucción de la historia y sobre todo de la sociedad mexicana de ese tiempo, ¿no? Que te la imaginas igual de polarizada y dividida, que permite justamente esos regresos y esas huidas permanentes de Antonio López de Santana. Sin duda, y que también es responsable, ¿no? En cierta medida, de todos los desastres que ocurrieron en el país en la intervención norteamericana y con la pérdida de Texas. Creo que ha sido muy cómodo de parte de los historiadores oficiales culpar exclusivamente a un genio del mal como Santana de todo esto, ¿no? Porque hay que ver también la responsabilidad que tuvo la sociedad de esa época, y al hablar de sociedad me refiero a los cuadros superiores del ejército, a los hacendados, al alto clero, que eran los que realmente tenían opción de participar en política, porque el pueblo pues era víctima de las levas, no tenía derecho al voto en muchos casos, ¿no? Y esa sociedad, digamos, participativa era una minoría, ¿no? Pues es este país de los hombres de bien de los que hablaba Gómez Farías cuando le escribe una carta a Santana y le dice que tenga cuidado, que en el Congreso de la Unión no puede haber cualquier diputado, ningún comerciante de segunda, no campesinos, que hay que darle la voz a quienes pueden representar verdaderamente a la sociedad mexicana. Sí, claro, y si él es elitista, imagínate los conservadores. Claro, pues salud, Enrique. Salud. Muchísimas gracias.